3, 2, 3. Listo. Ya no se escucha su voz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a la reunión. Derivado de la situación que estamos viviendo, es por eso que trajimos para ustedes este tipo de eventos por parte de la marca de Cal de manera digital para los productores y centro del país. Bueno, también para los que nos están visitando el resto de la República, pues es información valiosa que traemos para ustedes. En esta ocasión se dará la charla en nutrición mineral para el cultivo de maíz. Y tenemos la invitación especial del ingeniero Rafael Alejandro Vivanco Estrada, con especialidad en fertilidad de suelos, que actualmente se encuentra elaborando con tecnoinsumos agrícola. Bienvenido, ingeniero. Le dejo la palabra. Gracias, buena tarde a todos. Un gusto y, bueno, agradezco de entrada la invitación y esperemos que la charla sea de interés para los que están acompañándonos. Bueno, como ya lo comentó nuestra moderadora, el tema del día de hoy es nutrición mineral para el cultivo de maíz. ¿Por qué hablar de la nutrición mineral para el cultivo de maíz? Hay varias razones. Una de las principales es el maíz, cultivo de especial interés, importancia y valor económico y productivo para el país. Está dentro de los 5 primeros a nivel cultivos. Por eso el tratar el día de hoy de hablar un poco de lo que es el tema de nutrición para el cultivo. Entrando en el tema, podemos mencionar que para llegar a una alta producción, nosotros requerimos de controlar ciertos factores. Podemos tener una buena preparación del suelo, adecuados sistemas de riego si es que contamos con ellos, hacer perfectas labores culturales. Todo esto es importante. Además, si tenemos un monitoreo oportuno de las condiciones fitosanitarias del cultivo, nos ayudan a mantener una buena sanidad. Si lo sumamos esto a las condiciones del suelo, en especial a la fertilidad, en donde deberíamos de tener un análisis del suelo, en donde tengamos la disponibilidad de los nutrientes, la adecuada selección de materiales fertilizantes y los momentos de aplicaciones, prácticamente podríamos decir que tenemos o podríamos tener un éxito en nuestra producción. Si le sumamos un punto muy importante y no alejado de la realidad, que es la genética de los cultivos. Muchos sabemos que una buena genética nos puede llevar a obtener un rendimiento mayor al que podemos obtener con materiales criollos. No quiero descartar la posibilidad de que los materiales criollos tengan un valor potencial, pero desgraciadamente comparados con la genética moderna no hay cómo competir. Hay factores que no controlamos y que son también de vital importancia, que son los climáticos. ¿Cuántas veces no hemos visto que nos afectan las temperaturas, ya sean máximas o mínimas? Los volúmenes de agua que están cayendo, eso afecta considerablemente. La radiación y los vientos. Todos estos, bueno, son factores que no controlamos, pero también tienen una influencia directa en la producción de nuestro cultivo. Hablando específicamente del tema fertilidad, nosotros tendríamos, no se movió aquí, un momentito, se quedó aquí detenida el equipo. Bueno, si hablamos de las condiciones del suelo, la fertilidad es muy importante. ¿Por qué? Con la fertilidad del suelo, nosotros podemos visualizar de manera muy general la condición que guardan los elementos que van a nutrir a nuestro cultivo. No sé si alcanzan ustedes a visualizar, pero tengo un problema técnico, permítanme un momentito.
No, ¿verdad? Ahí, ya se movió. Listo. Bueno, continuando. Con la fertilidad del suelo, nosotros conocemos la disponibilidad de nutrientes que están en nuestro terreno. Pero con esto no tenemos todo. Actualmente se habla de 3 condiciones de fertilidad. La fertilidad química, en donde por supuesto tenemos que abordar el tema de los nutrientes, la fertilidad física y la fertilidad biológica. Cuando hablamos de fertilidad química, pues bueno, abordamos siempre el tema de disponibilidad de nutrientes. Esos nutrientes que requiere el cultivo para su desarrollo son 16. De esos 16, sabemos que 3 ocupan un volumen considerable dentro del desarrollo del cultivo. Hay una pequeña fracción que son los de importancia y que son los principales que estamos aportando desde el suelo y los fertilizantes. Si hablamos o categorizamos a estos nutrientes, los podemos distinguir en 2 grandes grupos. Los macroelementos que están por arriba del 0.1% en peso, dentro de los cuales tenemos estructurales como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, extraídos del CO2 o del agua. Tenemos nutrientes primarios como el nitrógeno, el fósforo y potasio. Los conocemos bastante bien porque es lo que generalmente estamos aplicando en los fertilizantes. Tenemos elementos secundarios como el calcio, el magnesio y el azufre. Hay otros elementos que por la cantidad que es menor a 100 ppm o partes por millón, que sería igual a miligramos por kilogramo, son llamados microelementos. Estos microelementos son hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno y cloro. Hay otros elementos que son esenciales, que participan mucho en algunos cultivos, que no los estamos considerando aquí, porque estos son los que desde el punto de vista de la nutrición se han descrito como los de importancia. En el recuadro que tenemos a su mano derecha podemos observar más o menos la proporción ideal que deberían de tener estos elementos en el cultivo. Dentro de esta fertilidad que estamos mencionando, la parte del pH juega un papel muy importante en la disponibilidad de los nutrientes. Si nosotros no tenemos un valor de pH adecuado, la disponibilidad de estos elementos para el cultivo se puede ver limitada. Generalmente hablamos de que el pH debe de ser entre 6.5 y 7 como un valor ideal. Si nosotros nos movemos al lado de la acidez, nosotros podemos tener problemas de disponibilidad. Ahí el hierro, que es un elemento que tiene mayor abundancia en esos valores de pH, puede estar ocasionando un problema de disponibilidad directamente con fósforo. Si nos movemos hacia el lado derecho, es decir, hacia el lado de la alcalinidad, nosotros igual podemos tener problemas de disponibilidad causada por bloqueos de calcio directamente con fósforo. Aquí es muy importante resaltar que el pH juega un papel muy importante que a veces hemos olvidado en el momento que estamos aplicando fertilizantes o que tenemos algún problema de disponibilidad de nutrientes y generalmente se lo atribuimos a una carencia o a una falta de disponibilidad por parte de los fertilizantes. Hay otra propiedad del suelo que también es muy importante y juega también un papel sobresaliente en lo que es la disponibilidad de los nutrientes. Hablamos de la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué es esta capacidad de intercambio catiónico? Es la cantidad de cargas que tiene tanto arcillas como la materia orgánica. Esas arcillas van a tener una atracción hacia elementos con carga positiva. Esos elementos van a quedar retenidos en esa partícula de arcilla y van a tener en un futuro la posibilidad de entrar a la solución del suelo y estar
ahí aportando su valor nutritivo hacia el cultivo. Es importante señalar que esta condición, esta capacidad que tienen las arcillas nos lleva a tener suelos con pobre capacidad y suelos con alta capacidad de intercambio catiónico. La fertilidad física es muy fácil de señalar. Tenemos aquí la condición de la clase textural, tenemos una estructura, una consistencia del terreno, un color que muchas veces lo relacionamos con el contenido de materia orgánica, la temperatura y la profundidad. Si nosotros tenemos suelos con características muy difíciles, es decir, suelos pesados y que están compactados, vamos a tener un problema de desarrollo de raíces. Y siendo la raíz el principal órgano de absorción de nutrientes, estaríamos limitando mucho su desarrollo. Por el lado contrario, si tenemos un suelo bastante flojo, nosotros podríamos pensar que tendremos un crecimiento de raíces bastante bueno. Pero aquí tenemos un problema de retención de agua y posiblemente acarreo de nutrientes. Cuando hablamos de la fertilidad biológica, nosotros hacemos referencia a todos aquellos organismos que son microscópicos y que tienen un efecto positivo, y hay que remarcar mucho esto, positivo en el desarrollo de los cultivos. Para el cultivo de maíz podríamos mencionar la simbiosis que se pueden llegar a crear con las micorrizas. Hay otros microorganismos que se encargan de la fijación biológica. No se ha demostrado que tienen un efecto directo sobre la raíz del cultivo de maíz, pero sí sabemos que en otros cultivos son de especial importancia. Para el caso de la fertilidad biológica, ha sido poco el desarrollo que se ha tenido. En los últimos años se ha tenido mayor involucramiento por parte de las universidades o institutos que hacen desarrollos, tratando de buscar herramientas que nos permitan regenerar esa fertilidad biológica natural que teníamos, ya que estamos siendo invadidos por patógenos del suelo que en lugar de beneficiar el desarrollo de un cultivo, tenemos problemas fitosanitarios. Ahora bien, hemos abordado temas de fertilidad. En ningún momento hemos tratado de explicar qué es la nutrición. Y aquí viene una pregunta, ¿qué hacemos para nutrir al cultivo de maíz? ¿Cuál es la herramienta que utilizamos para tomar como base un programa de nutrición? Partiendo de este punto, nosotros debemos de mencionar que hay muchos estudios desde hace ya algunos años que se han enfocado en ver cuál es la absorción en términos de dinámica de los nutrientes. Y todo esto relacionado con el ciclo de desarrollo del cultivo. En la figura que tenemos al lado izquierdo podemos ver que tenemos unas curvas. Esas curvas nos están marcando cuál es la demanda de los nutrientes y tenemos marcado con línea roja nitrógeno, con línea un poquito anaranjada el P2O5 o fósforo, con verde el potasio y el magnesio con la línea azul. Si nosotros vemos, tenemos marcadas perfectamente fechas y cantidades de nutrientes que han sido absorbidos por el cultivo. Esto nos da el inicio de un programa de aporte de nutrientes. Si lo vemos ya más a detalle y en específico para el cultivo de maíz, en donde se han obtenido rendimientos de 19 toneladas por hectárea, tenemos marcada la cantidad de nutriente que es requerida por hectárea por día, señalando que nitrógeno aproximadamente requerimos 11 kilogramos por hectárea por día para llegar a ese rendimiento de 19 toneladas. Ahora bien, el Instituto Internacional de Nutrición de las Plantas ha marcado una demanda y se señala en el cuadro del lado derecho. Ahí podemos visualizar que para el caso de nitrógeno, nosotros requerimos por lo menos para cada tonelada que queramos producir, 22 kilos del elemento.
de fósforo serían 4, de potasio 19, de calcio 3, magnesio 3 y de azufre 4. Esto es una guía y es una guía que fue desarrollada por un investigador de origen argentino de apellido Ciampiti. Este señor ha desarrollado muchísimos trabajos en Estados Unidos y ha evaluado cuál es el nivel de extracción y relacionado todo esto con las etapas fenológicas del cultivo. Cuando nosotros no cubrimos esta demanda de nutrientes, generalmente ocasionamos desórdenes fisiológicos. Esos desórdenes fisiológicos se ven manifestados como alteraciones en la coloración de la hoja del cultivo. Normalmente nosotros los llamamos deficiencias nutrimentales. Esas deficiencias pueden ocasionarnos problemas porque no vamos a lograr cubrir lo que nosotros tenemos como meta rendimiento para el cultivo. Hay una manera muy fácil de caracterizar estas deficiencias. Se dice que una deficiencia tiene simetría, es decir, si yo me coloco frente a una planta de maíz, tendría que ver expuesta la misma coloración al lado derecho y al lado izquierdo. Si esto corresponde, podemos decir que es una deficiencia. Si nada más se presenta en uno de los lados que nosotros estamos visualizando, no es una deficiencia, se trata de otro problema. ¿Qué problema puede ser? Pueden ser diversos. Ahora bien, si nosotros queremos identificar si es una deficiencia debida a un macroelemento o un microelemento, lo que podemos hacer es igual colocarnos frente a una planta y observarla ahora dividiendo a la planta a la mitad. Es decir, si vemos que el problema se presenta en las hojas de abajo, podemos decir que tenemos un problema causado por una deficiencia que puede ser fósforo, nitrógeno, potasio o magnesio. Si es un problema que se da de la mitad hacia arriba, estaríamos generalmente hablando de microelementos. ¿Qué deficiencia es? Aquí hay que seguir la guía, aquí deberíamos de recurrir a guías ya establecidas para tratar de llegar a la correcta definición del problema. Si tenemos este problema, generalmente lo que nosotros podemos hacer es hacer una aplicación foliar para tratar de solucionar el problema. Si nosotros lo hiciéramos la aplicación al suelo, tendríamos una limitante. Nosotros tenemos que esperar hasta que el fertilizante que nosotros aplicamos al suelo se disuelva, entre en contacto íntimo con la raíz, penetre en ella, suba a través del tallo y llegue a los sitios en donde está siendo carente el nutriente. Esto es un proceso muy tardado. Por eso es que nosotros recurrimos a las aplicaciones foliares para cubrir esta demanda, ya que nosotros estaríamos atacando de forma muy precisa y rápida el problema. Aquí hay que señalar que la aplicación foliar o la fertilización foliar, como generalmente la conocemos, no es un sustituto de la fertilización al suelo. Solamente debemos de tomarla como una oportunidad para reponer aquellos elementos que por alguna razón no están siendo disponibles para el cultivo. Hay otros factores que también influyen en la nutrición. El principal que podemos mencionar es el desarrollo de la raíz. Cuando nosotros tenemos una pobre fertilización o una pobre fertilidad del suelo, generalmente tenemos un pobre desarrollo de nuestro sistema de raíces. Esto es poco deseado, ya que limitaríamos la absorción de los nutrientes. Nosotros podemos tener el mejor programa de aplicación de nutrientes, pero si nuestra raíz es pobre en su desarrollo, nosotros limitaríamos el volumen que puede ser tomado por el material. Hay otro factor como la humedad del suelo que también juega un papel muy importante. Si nosotros contamos con un buen nivel de humedad, podemos decir que, o podemos esperar que
el fertilizante se disuelva, entre en contacto íntimo con la raíz y pueda ser absorbido. Cuando contamos con sistemas de riego, hay que tener cuidado con los volúmenes que aplicamos. En la imagen que tenemos en el lado derecho, podemos observar un teórico que es posible seguir, en donde podemos decir que en los primeros centímetros nosotros desearíamos un volumen de agua aproximado del 40%, más hacia abajo estaríamos disminuyendo y próximo a llegar al límite de exploración de las raíces, lo que buscaríamos es tener no más allá del 10% de agua. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mayor volumen a lo que podemos ocasionar es el lavado de nutrientes, acarreados principalmente por el agua. Cuando hablamos del tema humedad, tenemos que mencionar mucho la demanda de agua por el cultivo de maíz. Este sigue un patrón muy parecido al desarrollo. Tenemos una demanda baja en las etapas iniciales del desarrollo. Cuando llegamos a floración tenemos la mayor demanda, aproximadamente 8 milímetros por día. Y conforme va avanzando nuestro ciclo y llegamos a la madurez, prácticamente tenemos escasa o nula necesidad de agua para el cultivo. ¿Cómo es que nosotros conocemos la cantidad de nutrientes requeridos por el cultivo? Generalmente esto lo hacemos partiendo de un análisis de suelo. Este análisis de suelo tiene un procedimiento. Generalmente hacemos un muestreo, la muestra que nosotros colectamos por diferentes procedimientos. Aquí depende de cuál esté haciendo el encargado de ese muestreo. La vamos a llevar a un laboratorio. El laboratorio con técnicas estandarizadas nos va a determinar cuál es la cantidad de nutriente que se está teniendo en el suelo y que puede estar disponible para el cultivo, y posteriormente llegamos al establecimiento de la cantidad de nutrientes que necesitamos aportar para cubrir la demanda. Hay otros procedimientos que ya son más modernos, en donde mediante un escaneo del suelo podemos obtener diferentes ambientes, llamando ambientes diferentes condiciones de presencia o ausencia de los nutrientes. Hay un equipo muy moderno, Soil Optis, en el cual mediante un barrido tenemos 25 capas y esas capas las podemos ir traslapando y visualizando en cada una de ellas cómo está el comportamiento de los nutrientes y establecer zonas con alta cantidad de nutrientes y zonas con baja cantidad de nutrientes. Es necesario mencionar que este equipo también toma muestras de suelo que son analizadas en laboratorio y nos permiten hacer una integración más a detalle de cómo quedarían nuestras zonas y nuestros niveles de nutrientes en el terreno. Si nosotros ya contamos con estas condiciones, podríamos seguir una secuencia de aplicación de fertilizantes y poder llegar a cubrir nuestra demanda de nutrientes por parte del cultivo. La secuencia lógica a esperar sería conocer qué fuentes tenemos de forma comercial, si podemos aplicar o tenemos la necesidad de aplicar algún compost o algún residuo de cosecha, tener la dosis, es decir, conocer el suministro por parte del suelo, la demanda que vamos a tener por parte del cultivo y la concentración de nutriente que vamos a aplicar para cubrir esa demanda. Esto se dice que debería de ser en forma balanceada. Nunca podemos aplicar más de un elemento o menos de un elemento. Si ya tenemos cubierto esta primera etapa, nosotros deberíamos de tener o seleccionar el momento de aplicación. Y el momento puede ser basado en etapas de mayor demanda y también el lugar de aplicación, es decir, la forma en la que lo vamos a aplicar, la variabilidad espacial que pueda tener y el patrón de distribución de las raíces. Es importante considerar el patrón de distribución de las raíces. Recordemos, es uno de los factores que generalmente no vemos, pero que tiene especial influencia en lo que va a ser la absorción de nutrientes por parte del cultivo.
Generalmente tenemos miedo a atacar el tema de la revisión de un resultado de laboratorio. ¿Por qué? Porque a veces vemos tanto número, gráfica, y decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me quieren decir? Veámoslo a detalle. Tenemos un ejemplo en esta lámina en donde podemos visualizar que en la parte derecha se nos está marcando el pH del suelo y las necesidades de yeso, cal y de lavado. Aquí nosotros podemos detectar inmediatamente que tenemos un pH de 4.6. Nos dice la interpretación, es ácido. ¿Qué podemos esperar con esto? Y conociendo que ya tenemos una condición en la cual tenemos máxima disponibilidad de nutrientes. Recordemos, 6.5, 7. ¿Qué esperamos con esto? Que tengamos problemas de disponibilidad. Aquí podemos ya empezar a tener un resultado hecho por nosotros. Tengo problemas de disponibilidad porque no tengo el pH adecuado. ¿Qué puedo ver también en esta parte derecha? La conductividad. Esa conductividad generalmente la relacionamos con el contenido de sales, con el contenido de nutrientes que puede estar en nuestro suelo. En este caso nos mencionan que es de 0.44 de Siemens y nos dice la interpretación es muy bajo. ¿Qué esperamos con esto? Que tengamos problemas. Si nosotros nos vamos a la parte de la izquierda, tenemos las propiedades físicas del suelo. Es decir, ahí podemos detectar las condiciones de fertilidad física. ¿Qué tenemos? Tenemos un suelo que nos están marcando como franco arenoso. Cuidado, franco arenoso. ¿Qué nos dice? Arena, 77%. Este porcentaje que tenemos de arena nos está diciendo, en términos muy generales, que tenemos una capacidad de intercambio catiónico muy baja. Tenemos un volumen o una proporción de arcillas del 10%. ¿Qué nos está diciendo también o qué nos está indicando el resultado? Que tenemos una baja retención de elementos nutritivos. Ya no está siendo tan complicado hacer el análisis. Si nos vamos a la parte de las gráficas y nosotros empezamos un poco a tratar de desmenuzar qué es lo que nos está aportando el reporte, podemos ver en primera instancia materia orgánica. Materia orgánica nos dice 0.63%. Si nosotros tenemos abajo de 2%, generalmente estamos hablando de una condición de pobre contenido de materia orgánica. El reporte nos está ayudando, nos dice es bajo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que el aporte de nutrientes sea igualmente bajo. Aquí podemos nuevamente detectar nutrientes y nos está marcando una cantidad o una concentración del resultado que tuvimos en los análisis y nos lo está detectando como partes por millón. Nos marca nuevamente unas barras que nos expresan ciertas condiciones. Nosotros mencionamos casi al inicio de la charla que teníamos problemas de fósforo, de hierro, cuando estábamos en un rango de pH de 5 hacia abajo, es decir, en el rango ácido. Aquí, ¿qué estamos notando? Que se está cumpliendo esto. 4.6 era nuestro pH, si lo recordamos, tenemos una cantidad de hierro alta, entonces podemos esperar que esto sea por efecto del pH. De igual manera, el manganeso que se expresa muy fuerte en rangos de pH ácidos. La presencia de aluminio también está aquí destacada por el nivel de pH. Hay una parte abajo que tenemos la relación de bases de cambio. Esas bases tienen que mantener una condición para que sea estable nuestro suelo. Si nosotros no cubrimos esas condiciones ideales, generalmente tenemos problemas de disponibilidad de uno o de otro de los elementos nutritivos. La relación de bases se las mostramos en la parte inferior y podemos ver que nos dice para la relación calcio-potasio es baja, muy baja. Nosotros esperaríamos que estuviera entre 5 y 25 como nivel ideal. Así podemos ir describiendo cada una de ellas.
Cuando hablamos de cómo se encuentra el complejo de saturación, generalmente lo que esperaríamos o lo que buscaríamos ver es cómo está nuestro nivel de sodio. El sodio es un material que no aporta en la nutrición, pero sí aporta en la destrucción de nuestro complejo de cambio, nos crea condiciones de inestabilidad. Si nosotros tenemos un porcentaje arriba del 5%, ya estamos hablando de problemas serios de sodio en nuestro terreno. Generalmente lo que nosotros buscamos como forma ideal es que esté en un valor de 1 a 2%. Nosotros habíamos mencionado con la clase textural que por tener un alto contenido o alto porcentaje de arenas, íbamos a tener una capacidad de intercambio baja. Nosotros lo estamos resaltando y notando aquí en el reporte que nuestra capacidad de intercambio catiónico es baja, 3.43, es decir, tenemos una pobre retención de elementos. Además de que el porcentaje de bases de cambio puede estar no tan ideal. Nosotros esperaríamos que calcio esté entre 56 y 68%, lo tenemos en 55, no es tan grave esto, está muy cercano a lo ideal. Magnesio, si lo tenemos con detalles, en lugar de tenerlo en un 9 o 12%, lo tenemos en 4%, aquí tenemos que tener especial atención y se nos dispara bastante el contenido de potasio, que está entre en 16%, cuando nosotros deberíamos de tenerlo entre 2 y 3%. No es complicado el revisar un resultado o un reporte de algún laboratorio, es acostumbrarse un poquito y tratar de ver puntos claves. Puntos claves para mí serían pH, cómo tenemos las relaciones de bases, qué porcentaje están guardando entre ellas y ver cómo se encuentran o cómo se están comportando nuestros nutrientes. Si ya tenemos esto, tenemos una gran parte de nuestra propuesta o de nuestra secuencia para aporte de nutrientes y cubrir la demanda nutricional del cultivo ya hecha. ¿Qué nos corresponde? Evaluar o elegir las fuentes fertilizantes que vamos a ocupar. Nosotros podemos ver en el mercado diferentes materiales que pueden ser simples o compuestos. Hablamos de material simple cuando nada más contiene un elemento, un material o un fertilizante compuesto es aquel que tiene 2 o más elementos y generalmente lo que buscaríamos tener es aquel material o aquel fertilizante que tenga la mayor cantidad o el mayor valor nutricional expresado en porcentaje. ¿Cómo lo tenemos esto? Si no, tenemos un ejemplo, si nosotros tenemos un saco, podemos ver que la primera condición que nos muestran es el contenido de nitrógeno. Nos dice que en este saco nosotros tenemos un material que tiene 25% de nitrógeno, hablando que este 25% de nitrógeno corresponde a una relación de 100 kilos, es decir, que por cada 100 kilos de este fertilizante que tenemos como ejemplo, nosotros vamos a tener un aporte de 25 kilos de nitrógeno. Tenemos 4 de P2O5 y 24 de K2O. Esto es importante destacarlo porque generalmente no conocemos o no logramos identificar cuánto es lo que nos está aportando cada uno de los sacos que estamos comprando. Es importante señalar esto. Siempre hay que buscar, o deberíamos de buscar, materiales que nos aporten alto valor, es decir, alto porcentaje del nutriente que estamos seleccionando en ese saco, para tener una próxima aportación al cultivo en menor volumen. Es importante también ver la compatibilidad química que tienen cada uno de estos elementos en el suelo y qué reacción vamos a generar. Si nosotros sabemos que tenemos, como nuestro ejemplo que hemos estado viendo del resultado del laboratorio, un pH de 4.6, nosotros lo que buscaríamos es aportar elementos fertilizantes que tengan una reacción
con tendencia alcalina o neutra. Trataríamos de evitar que sean aportaciones de fertilizantes con reacción ácida. Aquí les dejo un listado de los fertilizantes más comúnmente empleados y la reacción que ellos generan al suelo. También es importante ver la compatibilidad física. Aquí tenemos que considerar el tamaño de partícula del grano que vamos a utilizar. Si este presenta segregación, es decir, si se va hacia el fondo, esto es malo. ¿Por qué? Porque puede causar problemas en los equipos que están aplicando el material, o bien si nosotros almacenamos por algún tiempo nuestra mezcla que preparamos, puede quedar asentado en la parte baja del costal y esto causarnos algún problema. Deben de ser de una densidad muy similar para que al momento de aplicarlos puedan correr bien y no tener ningún problema. Y también es importante ver la dureza del grano para evitar que al momento de estarlos preparando o al momento de colocarlos en las abonadoras, estos materiales se hagan polvo y se vayan hacia abajo y nos causen problemas. Y tengamos un problema muy común que sería la mala aplicación del nutriente y estar con zonas en donde aplicamos una mayor proporción y zonas en donde nos hizo falta aplicar este nutriente que se hizo polvo. Es importante también señalar que el material fertilizante solamente va a quedar disponible el elemento nutritivo para el cultivo si hay presencia de agua. Esta presencia de agua va a permitir que el material se disocie, es decir, se descomponga. Si tenemos nosotros, por ejemplo, el nitrato de potasio, nosotros necesitamos que este material se descomponga en potasio y en nitratos para que entre en la solución del suelo y la raíz de la planta esté en íntima relación con nuestro nutriente y pueda ser absorbido. Si nosotros, como lo mostramos en la figura de la parte superior derecha, tenemos un suelo seco, vamos a tardar en poner a disposición de la raíz el nutriente. Si nosotros contamos con un suelo con buena humedad, nosotros podemos asegurar que nuestro nutriente que está siendo aportado en el fertilizante se va a disolver y va a entrar en la solución del suelo, va a tener la posibilidad de estar en contacto con la raíz y ser absorbido para aportar el valor nutritivo que nosotros estamos formulando. Ahora bien, ya tenemos toda la descripción de nuestro terreno, ya seleccionamos nuestros fertilizantes. ¿Qué parte nos faltaba en lo que era nuestra secuencia de aplicaciones para cubrir lo que es la demanda nutritiva o nutricional del cultivo? Pues ya nada más nos hace falta hacer el cálculo de cuánto fertilizante hay que aplicar. Por ejemplo, para el cultivo de maíz, nosotros si deseamos un rendimiento de 20 toneladas, tenemos la cantidad de kilogramos por hectárea que deberíamos de aplicar. ¿Cómo hacemos esta aplicación? Podemos poner un ejemplo. Si nosotros queremos hacer la aplicación con sulfato de amonio, que es el material fertilizante que está disponible para realizar una mezcla y podemos por economía también aplicarlo, nosotros tendríamos que seleccionar cuánta cantidad de nuestro elemento contenido en ese saco tenemos que aportar, es decir, cuánta cantidad. Volvemos al ejemplo. Con el sulfato de amonio, nosotros sabemos que tenemos 21% de nitrógeno y 24% de azufre. Si nosotros queremos aplicar 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Primero dividir ese 21 entre 2 y nos va a dar como resultado 10.5. De este modo, tenemos que aproximadamente se requiere de sulfato de amonio 6 bolsas o 6 sacos. Y con esto cubriríamos nosotros los 60 kilogramos. Además, bueno, debemos de considerar que vamos a aplicar una cantidad de azufre correspondiente a 72 kilogramos. Si nosotros estamos trabajando en media hectárea, nada más tendríamos que hacer el ajuste correspondiente a la superficie.
Lo anterior lo calculamos por hectárea, es decir, 10,000 metros cuadrados. Si es media hectárea, nosotros tendríamos que dividir nuestra cantidad entre 2 y nosotros ya sabríamos cuántos sacos son necesarios para poder aportar esos 60 kilogramos. Cumpliendo con esto, nosotros podemos aportarle al cultivo la cantidad que él demanda para cubrir y poder llegar al rendimiento esperado. Es muy importante siempre tomar en cuenta recomendaciones, tener en cuenta también la meta rendimiento que tenemos, porque partiendo de esa meta rendimiento nosotros tenemos que hacer los ajustes correspondientes a la aplicación que vamos a tomar para cubrir esa demanda nutritiva del cultivo. Perfecto. Si hay alguna pregunta, Leslie. Sí, aquí nos hacen una pregunta. Comentan que si tienen bajo contenido de arcillas, ¿qué deben hacer para hacer más aprovechables los fertilizantes? Muy bien. Miren, hay una parte que no podemos nosotros manipular, que es la clase textural del suelo. En este caso, como nos mencionan, tienen un porcentaje de arcillas muy bajo. Nosotros lo que podemos hacer es aplicaciones de enmiendas orgánicas, es decir, compost o residuos de cosecha. Esto que nos va a permitir generar una retención por parte de la carga que tienen o que guardan esos materiales para que nosotros podamos tener capturados los elementos y que no se puedan ir hacia otro lugar, es decir, se puedan lixiviar en algunos casos, o se puedan perder por un lavado causado por un exceso de agua. Esto es trabajo a largo plazo, no es algo que lo podamos solucionar en corto plazo, es un trabajo a largo plazo. Hay una parte también que podríamos mencionar, que tiene que ver con esto. Nosotros hemos perdido la fertilidad natural del suelo. Eso es un problema. ¿Por qué lo hemos perdido? Porque hemos desgastado a los terrenos al realizar poco aporte de nutrientes. Es importante regresar a esa fertilidad natural. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con aportaciones de enmiendas orgánicas. ¿Sí, Leslie? ¿Sí hay otra pregunta? De acuerdo. Pues no hay más preguntas. Digo, es momento de que puedan hacer las preguntas por aquí. Pueden darle clic si están conectados desde su computadora o en su celular, en el icono donde hay un signo de interrogación que dice de preguntas y respuestas, en caso de tener alguna pregunta. Pues al parecer no hay más preguntas, ingeniero. Muy bien. Siguiente. Leslie, me parece que hay una encuesta de salida. Creo que por aquí tienen que los participantes hacer alguna actividad. Si nos comentas de ella. Bueno, creo que Leslie no nos dio respuesta. Me parece que solo tienen que abrir su cámara y capturar el código de barras. Así es, solamente con activar la cámara se les va a aparecer una serie de preguntas que nos ayudan mucho con sus respuestas. Listo. Dejamos aquí.
Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado aquí al final. Si no hay más preguntas, les agradezco a todos los que se conectaron. Ayúdenos contestando la encuesta de salida. Y muchísimas gracias. Esperamos vernos muy pronto o escucharnos nuevamente en otro webinar de la marca de Cal. Gracias, gracias ingeniero, gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.